Bueno, iniciamos nuevamente con el uso pedagógico del material PRES. Seguimos trabajando la planeación de clases en el módulo A del grado cuarto, llamado A Toda Velocidad. Bueno, esta es la etapa de descontextualización. En esta etapa se desarrollarán los centros de aprendizaje y podemos compararla con la estructuración que hemos venido trabajando anteriormente. Antes de iniciar la etapa de descontextualización, pues vamos a repasar lo que son las situaciones de acción, ¿verdad? Donde el estudiante trabaja de manera individual, aplica los conocimientos previos y desarrolla un determinado saber. Aquí el estudiante actúa individualmente con el medio didáctico para llegar a la resolución de problemas y adquirir conocimientos. Aquí el docente no interviene, pero sabemos que él no se desconecta totalmente de la actividad, pues es quien prepara el medio, plantea los problemas y enfrenta al estudiante a ese medio didáctico. Tenemos la situación de formulación, que es un trabajo en grupo, donde se requiere la comunicación de los estudiantes, donde ellos comparten experiencias y construyen conocimientos. Es importante el control de la comunicación de las ideas. Se necesita que cada integrante del grupo participe del proceso, es decir, que los estudiantes deben comunicar sus ideas e interactuar con el medio didáctico. La otra situación didáctica es la situación de validación, donde una vez que los estudiantes han interactuado de forma individual o de forma grupal con el medio didáctico, se pone a juicio de un interlocutor el producto que se obtuvo de esa interacción, es decir, se valida lo que se ha trabajado, se discute con el docente acerca del trabajo realizado para cerciorar si realmente es correcto. Bueno, entonces en la etapa de descontextualización, que son los centros de aprendizaje, pues iremos poco a poco desglosando cada una de esas etapas, como la exploración y consolidación de los conceptos, procedimientos necesarios para resolver la situación problema, uso del material manipulativo para lograrlo. Se desarrollan los procesos generales de la actividad matemática que se plantearon al inicio y se enriquece el esquema con los conceptos y procedimientos que se van desarrollando en los centros. Nosotros solo vamos a trabajar en este video el centro 1 y pues es importante que la situación problema presente un reto para los estudiantes, ya que debe generar en ellos la necesidad de aprender algo nuevo para poder resolverla. Los centros de aprendizaje son un escenario donde se adquieren esos conocimientos, dejando a un lado por el momento o temporalmente el contexto de la situación problema. En los centros de aprendizaje se fomenta el uso del material manipulativo como una herramienta didáctica que permite la construcción y el afianzamiento de los conceptos. El desarrollo de los procesos de pensamiento y la comprensión de los procedimientos matemáticos, generando procesos preliminares y en ocasiones paralelos a la simbolización. Entonces, el centro 1 se denomina la máquina de sumar. Bueno, entonces durante cada centro de aprendizaje se realizarán actividades de integración grupal en las cuales se da inicio a la construcción de los conceptos asociados al centro. Estas actividades están acompañadas por momentos de reflexión para institucionalizar los aprendizajes adquiridos. Entonces, la institucionalización del saber, aunque no es una situación adidáctica como tal, representa una actividad muy importante al cierre de la situación didáctica. En esta, los estudiantes que ya han construido su conocimiento y simplemente el docente en este punto lo que hace es retomar lo que se hizo, lo formaliza, aporta observaciones y clarifica aquellos conceptos ante los cuales la situación adidáctica tuvo problemas. Este momento es para presentar los resultados. Se coloca todo en orden, ¿verdad? Se toma todo lo que estuvo detrás de la construcción de ese conocimiento y se muestra. Es decir, aquellas situaciones didácticas anteriores. Bueno, entonces seguimos con un espacio de trabajo individual, ¿verdad? A partir del cual cada estudiante deja un primer registro escrito en donde ve reflejada la consolidación de su aprendizaje mediante ejercicios y preguntas básicas. Ese momento se denomina lo que estoy aprendiendo. Sigue una fase de ejercitación en la cual cada estudiante gana confianza en sí mismo y desarrolla fluidez para resolver problemas. Estos espacios se alternan con momentos de discusión en parejas sobre sus propuestas individuales.
Finalmente se realiza una evaluación en la cual se presenta una situación contextualizada que ha de ser resuelta utilizando los conceptos y procedimientos construidos y aprendidos en el centro. Es lo que se denomina la situación de aplicación, que más adelante pues también la veremos con más detalle. Cada centro de aprendizaje comienza con una breve descripción de las actividades que los estudiantes van a realizar en ese centro. Se muestran los objetivos de aprendizaje del centro y se da una lista del material manipulativo que se requiere. Gran parte de este material se encuentra en los cuadernillos del estudiante. Otros podrían ser utilizados pues como fichas, monedas, cualquier otro material que se tenga a la mano y que se pueda complementar con el material que se encuentra en los cuadernillos. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la estructura general de cada centro de aprendizaje. Entonces hay que tener en cuenta las sesiones que deben contener los centros de aprendizaje. Entonces esto también nos ayuda a guiarnos en el proceso de planeación y de ejecución de cada una de estas clases a través de las sesiones que aquí se plantean. Entonces fíjense, tenemos la estructura de los centros de aprendizaje. Tenemos una primera sesión, una segunda sesión, no olvidar las memorias colectivas. Esta primera y segunda sesión corresponden a la parte de la estructuración como tal, ¿sí? Esas primera sesión tienen unos pasos, ¿verdad? Unos momentos, por decirlo así, donde se van a ir desarrollando determinadas actividades, reflexiones, entre otras. En la tercera sesión, pues tendríamos lo que podríamos denominar como práctica, ¿verdad? Es la ejercitación, problemas de práctica para desarrollar rapidez, precisión y confianza. Y tenemos las situaciones de aplicación, que es una evaluación de los aprendizajes del centro y un primer acercamiento a la transferencia, ¿sí? Podríamos decir que es la primera transferencia. Bueno, el centro que vamos a trabajar es la máquina de sumar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de este centro? Bueno, interpretar una situación con la ayuda de material concreto, representar números naturales y desarrollar procesos de cálculo escrito. En este caso, la suma. Los materiales que vamos a utilizar, bueno, una máquina de sumar, cartones verdes que son números, cartones amarillos que también son números, material en base 10 y hoja de respuesta. Todo esto está contenido en el material del estudiante, en su cuadernillo. Lo otro, pues cajitas, tubos, podríamos encontrarlos fácilmente en nuestro medio. Bueno, los demás centros, está Represéntame, que es el centro 2, se encuentra la pareja, que es el centro 3, y A tu suerte, que es el centro 4. Entonces, en este video solo vamos a desarrollar el centro 1. Bueno, entonces, como lo habíamos leído anteriormente, la máquina de sumar tiene una introducción al centro donde se describe el centro de aprendizaje. Dice, los estudiantes deben representar dos números con la ayuda del material en base 10 que reagruparán para hallar el resultado de la suma. Los objetivos de la actividad, bueno, representar dos números con la ayuda del material en base 10, reagrupar estos números para determinar su suma, desarrollar el sentido de la suma. Material necesario, cartas verdes, ¿verdad? Números de 1 a 1000, cartas amarillas, números del 1000 al 10000, material en base 10 y hoja de respuestas. Estos cuatro elementos, estos cuatro materiales están en el cuadernillo del estudiante. Podríamos imprimirlo, si tenemos la versión en PDF, podríamos sacar copias, recortar. Ya nosotros miraríamos la forma de trabajarlo. Y la máquina de sumar pues se construye con dos tubos, pueden ser de colores o no, para que el docente lleve a cabo la demostración explícita. Y también una cajita de madera o de cartón donde se puedan contener los numeritos que hemos recortado y que hemos colocado allí. Bueno, esta es una muestra del material manipulativo, ¿verdad? Tenemos en primer lugar las cartas verdes, ¿verdad? Que son los números 581
entre otros que están allí. Tenemos las cartas amarillas, donde está el 1007, el 5670. Tenemos el material en base 10, ¿verdad? De ese se recomienda imprimir 4 o más, dependiendo de la cantidad de ejercicios que hagamos o la suma de los números que tengamos en cuenta. Aquí nos recomiendan tener 4, podríamos pensar en más si vamos a tener a varios estudiantes trabajando al mismo tiempo. Y la hoja de respuestas también recomiendan imprimir 4 para que se pueda trabajar individual o en grupo, dependiendo de la intención que tengamos en este momento. Bueno, entonces llega un primer momento, ¿verdad? Dentro de lo que es, ya habíamos visto que estamos en la primera sesión, ¿verdad? Entonces aquí empezamos con lo que es la enseñanza explícita. Hay una pequeña reseña que dice que es una introducción a las actividades y demostración del uso del material manipulativo, ¿verdad? Entonces es importante que recordemos la enseñanza explícita, que viene siendo pues ser claro con nuestros estudiantes sobre lo que queremos que ellos sepan y que puedan ser capaces de hacer al final del día, es decir, un objetivo muy claro para ellos. También explicarles a los niños lo que necesitan saber y mostrarles cómo llevar a cabo lo que necesitan hacer. Aquí es importante el muestra y explica. Y por último, darles tiempo para practicar lo que acaban de aprender, es decir, que hay una práctica guiada. En esto prácticamente consiste la enseñanza explícita. Esto lo tomamos de un blog que se llama Evidencia en la Escuela, y ahí tenemos la dirección donde podemos mirar o descargar la información si lo creemos conveniente. Bueno, entonces se le presenta a los estudiantes la máquina de sumar, ¿verdad? Una cajita donde hay 2 tubos que pueden ser de colores o no, simplemente identificarlos y explicarles pues que utilizando esa máquina vamos a encontrar la suma de 2 números. Se le solicita a un estudiante que tome una carta verde. Recuerden que las cartas verdes tienen los números del 1 al 1000, ¿verdad? Y tenemos el 581, 605, entre otros. Se le pide al niño, ¿verdad?, que tome esa carta y que lo represente con la ayuda del material en base 10. Es decir, este que tenemos aquí, después de las cartas amarillas, con ese material nos vamos a ayudar a representar estos números. Se le solicita o se le pide a otro estudiante que valide la representación que se hizo con este material. Se toma la representación y se deposita en el primer tubo de la máquina de sumar, el tubo verde. Se pide a otro estudiante que tome una carta amarilla y que lo represente con el material en base 10. ¿Sí? Se toma el material utilizado para representar el segundo número y se deposita en el segundo tubo, el amarillo, de la máquina de sumar. En este momento se necesita reagrupar y calcular la suma representada con el material manipulativo que ha caído en la caja situada en la parte de abajo de la máquina de sumar. Bueno, pues aquí podemos hacer paquetes de 10 unidades, las decenas, las centenas. Si es que se deben reagrupar las unidades en decenas, las decenas en centenas, las centenas en unidades de 1000, como sea más fácil para el estudiante. A continuación, se identifica el número correspondiente al material manipulativo y se indica que se ha resuelto la suma de los 2 números. Se formula un ejemplo más con otros estudiantes. Bueno, se le explica a los estudiantes que deben hacer lo mismo sobre el pupitre, pero usando el material en base 10 en papel. Se deben representar ambos números para así reagrupar las cantidades y encontrar la suma de ellos. Y podemos realizar 1 o 2 ejemplos más con toda la clase. Se le pide a los estudiantes que por favor anoten sus resultados en la hoja de respuestas, que también se encuentra dentro de este cuadernillo para los estudiantes. Bueno, aquí hay algunas orientaciones, ¿verdad? Este es el primer desarrollo. Aquí se hacen actividades grupales de exploración de los conceptos y se utiliza el material manipulativo. Se hacen grupos de 4 estudiantes, se recortan los anexos que ya estuvimos mirando. El procedimiento: un estudiante toma la carta verde, representa el número indicado con el material de papel base 10, otro estudiante toma una carta amarilla, lo representa, ¿verdad?, con el material en base 10, se reagrupan las 2 representaciones,
se le pide a los grupos de estudiantes que encuentren la suma y se repite el proceso con nuevas cartas. Es posible que algunos estudiantes prefieran utilizar el material en base 10, otros no, pues permitir que lo utilicen. Aquí hay unas duraciones de tiempo estipuladas y que pueden ser tomadas en cuenta. Podemos tomar menos tiempo o tomar un poquito más de tiempo. Todo eso depende de la interacción de los estudiantes y de el proceso de comprensión de las actividades que ellos vayan desarrollando. Regreso a los aprendizajes. Bueno, aquí se discute en el grupo sobre lo que se aprendió durante las actividades anteriores. Podemos decir que los estudiantes se vuelvan a organizar y devuelvan el material. Se retoma la discusión con la clase para facilitar la transferencia de conocimientos. Se le puede preguntar a los estudiantes, ¿verdad? Y que escriban estas respuestas en una cartelera que formará parte de las memorias colectivas. Por ejemplo, ¿qué te parece importante recordar? Ejemplos de respuestas. Al utilizar el material de base 10 se pueden representar y componer o descomponer números. La representación en base 10 con el material nos ayuda a encontrar la suma de dos números, entre otras. ¿Sí? La idea es que aquí podamos hacer una pequeña reflexión sobre lo que hicimos en las actividades anteriores y anotar lo importante. Preguntas para mejorar el desempeño de la clase y el trabajo del equipo. Por ejemplo, ¿estás satisfecho con lo que has hecho con los miembros de tu grupo? ¿Estás satisfecho con lo que han hecho ellos? ¿Hay algún miembro del grupo que no ha trabajado? Entre otras preguntas que se le pueden hacer. Bueno, en esta parte de la segunda sesión, ¿verdad? Hay una duración de 30 minutos, tiempo sugerido, estipulado. Aquí se discute en el grupo sobre lo que se aprendió en la sesión anterior. Es decir, al final de la sesión, de la primera sesión, se hace una discusión sobre lo aprendido. Y cuando se va a empezar la segunda sesión, bueno, se recuerda nuevamente lo que se aprendió en la primera sesión. Entonces se regresan a los aprendizajes del centro, ¿verdad? Podemos comenzar la clase recordando los aprendizajes que se alcanzaron en la sesión anterior. Para esto podemos utilizar las carteleras de memorias colectivas que hayan sido relevantes. Hay algunas preguntas sugeridas para iniciar la sesión. Por ejemplo, ¿de qué manera la utilización del material nos ayuda a sumar dos o más números? ¿Cómo es posible obtener una suma compuesta de centenas, decenas, pero de ningún cubo de unidades? ¿Cómo es posible obtener una suma compuesta de centenas unidades, pero ninguna decena? ¿Es posible obtener una suma utilizando solo centenas, solo decenas, solo unidades? Entre otras preguntas. Bueno, entonces en la segunda sesión vamos a ver un segundo desarrollo, ¿verdad? Aquí se repite el primer desarrollo, pero con mayor profundidad para seguir consolidando lo aprendido. Aquí pues se le explica a los estudiantes que vamos a repetir la actividad que realizamos en la sesión anterior, que con ayuda del material manipulativo intentarán responder a las preguntas anteriores. Los estudiantes o grupos que completen la actividad antes del tiempo estimado, se les puede proponer que elijan una o varias de las tareas incluidas en la sesión. Puedo ir más lejos, ya lo vamos a mostrar. En ellas se sugieren variaciones de la actividad que tienen una mayor complejidad. Bueno, importante regresar a las memorias colectivas para facilitar el proceso de abstracción, y a través de la reagrupación es posible encontrar la suma de dos o varios números. Para ir más lejos, bueno, estas son las actividades para aquellos estudiantes que hagan con mayor rapidez la actividad o la terminen. Representar de maneras diferentes los resultados de nuevas sumas, utilizar más de dos números para encontrar la suma de ellos, elaborar distintas estrategias para sumar, descubrir un procedimiento convencional para sumar. Bueno, entonces dentro de la segunda sesión, al final vamos a encontrar lo que estoy aprendiendo, ¿sí? Aquí nos dicen que son los primeros registros escritos de lo aprendido en el centro, mediante ejercicios y preguntas. Para profundizar lo que estoy aprendiendo, este es el primer momento de trabajo individual en cada centro de aprendizaje. En estas hojas, el estudiante dejará su primer registro escrito de lo que ha aprendido en el centro.
Aquí se plantean actividades para realizar individualmente que son complementarias a las actividades realizadas en las etapas anteriores y que están constituidas por preguntas, a partir de las cuales el estudiante recuerda y consolida los aprendizajes propuestos en el centro y además registra las conclusiones importantes, a la vez que es consciente de lo que ha aprendido hasta el momento. Aunque es individual, los estudiantes necesitan apoyo del docente en diversos momentos. Este puede proponer al estudiante enriquecer sus hojas de lo que estoy aprendiendo con ejemplos de su propia lección y sugerir que intercambie sus hojas con la de algún compañero o compañero para que observe sus ejemplos y los discutan entre sí. Bueno, aquí nuevamente observamos el material manipulativo en la segunda sesión. Vienen algunos ejemplos, por ejemplo la descomposición. Hay muchas formas de descomponer un número, entonces le planteamos estos ejemplos, ¿verdad? Fíjense, hay diferentes maneras de descomponerlo, entonces ellos deben empezar a darse cuenta de que lo pueden hacer también con otros números. Aquí se les plantea elementos que ellos van a trabajar de manera individual. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 dice encuentra 3 formas de descomponer 123. Entonces ahí hay 3 maneras, ellos pueden plantear otras. El segundo ejercicio dice realiza las siguientes composiciones. Entonces aquí ellos van a encontrar el número, ¿verdad? Producto de esas descomposiciones, y ahí tenemos los ejemplos. Llegamos a otro momento que es la adición. Mostramos el símbolo, la suma, resultado de adición. La adición, operación de sumar, consiste en agregarle un número a otro. Entonces hay un ejemplo, tenemos dos términos mediados por el signo de la suma, igual, y el resultado. Hay también el planteamiento de unas actividades, por ejemplo, ¿verdad? Ahí está. Ahí están esos números, vamos a sumarlos a ver qué resulta. Y bueno, hay múltiples soluciones para encontrar los resultados de esta suma a través de las diferentes formas de representación. Bueno, llegamos al momento de la práctica. Dentro de los centros, esto se denomina ejercitación. Aquí se desarrollan los centros de aprendizaje. Entonces vienen una serie de ejercicios, ¿verdad? Vamos a ver que aquí hay una breve reseña, dice problemas de práctica para desarrollar rapidez, precisión y confianza. Entonces la ejercitación es una sesión donde el estudiante ejercita procedimientos y aplica los conceptos, ¿sí? La ejercitación, la práctica y la repetición le permite al estudiante desarrollar rapidez, precisión y por lo tanto confianza en sí mismo. De igual manera, sus habilidades en resolución de problemas se fortalecen mientras aprende a reconocer situaciones o problemas relacionados con esos conceptos. A través de la ejercitación, los conceptos tienen la oportunidad de decantarse y el estudiante va adquiriendo la fluidez necesaria para continuar en otros niveles. En esta etapa de ejercitación se ofrecen 3 tipos de ejercicios: contextualizados, abiertos y puramente numéricos. Cabe señalar que hay momentos de trabajo grupal en los cuales se contrastan y se validan las soluciones propuestas. Entonces, ojo que en la ejercitación vamos a encontrar 3 tipos de ejercicios: contextualizados, abiertos, que admiten múltiples respuestas, y los que son puramente numéricos. Entonces tenemos uno de los ejercicios contextualizados donde dice que Julia, Sara y Emma coleccionan canicas. Julia tiene 6.879, Sara tiene 358 más que Julia, y Emma por su parte tiene 279 más que Sara. Las chicas deciden reagrupar sus canicas. ¿Cuántas canicas tendrán en total? Entonces aquí él escribe su razonamiento y da la respuesta, ¿verdad? Ahora se le motiva a que invente un problema utilizando nuevos números y que le solicite a un compañero o compañera que resuelva el problema y valide la solución. Los ejercicios abiertos. Bueno, aquí el tercer ejercicio dice encuentra 2 números cuya suma sea igual a 34.978. Entonces allá hay un ejemplo y pueden haber otros más. También se le invita a que realice un problema parecido y que sea un compañero o compañera que resuelva el problema y valide la solución.
Recuerden que estamos en la tercera sesión. La ejercitación se da en una tercera sesión. Los ejercicios numéricos, bueno, usando el material en base 10, representa cada número, encuentra la suma de los siguientes números y entonces pues ahí se va desarrollando. Igualmente pues tenemos otros ejercicios numéricos que el estudiante va desarrollando. Todo esto en la tercera sesión. Dice, organiza en orden ascendente los siguientes números. Entonces él encuentra cuál es el número que representan todas esas cantidades, ¿verdad? Aquí está el razonamiento, él escribe los números y después le piden que los ordene, ¿verdad? De forma ascendente. Entonces, en la respuesta se encuentra ese orden ascendente de los números que encontró. Bueno, entonces, dentro de la cuarta sesión tenemos las situaciones de aplicación. Aquí hay una breve reseña que nos dice que se evalúan los aprendizajes alcanzados y se hace transferencia a otros contextos. Es decir, hay una primera transferencia de lo aprendido en un problema de aplicación, ¿sí? Entonces, aquí dice que en esta sesión se presenta la situación adidáctica. Vamos a ver o a nuevamente recordar lo que es esta situación adidáctica. Bueno, entonces la situación adidáctica es donde el alumno se responsabiliza por el problema. El docente toma una distancia y sus intervenciones quedan relegadas a algunas preguntas orientadoras sin dar respuesta al problema durante el proceso de resolución. El docente se despoja de la situación, el alumno asume el problema como propio, resuelve a través de un proceso de búsqueda autónomo. Bueno, los autores de este gráfico, de esta ilustración, son estos señores que están aquí a través de una investigación que hicieron. Aquí encuentran toda la información relevante para ellos. Bueno, entonces, como les venía diciendo, todo esto del centro de aprendizaje, ¿verdad? Vamos viéndolo con detenimiento para recordar nuevamente, ¿sí?, lo que habíamos visto, el primer centro y todo lo que hemos venido haciendo, la enseñanza explícita, ¿verdad? El primer desarrollo, el regreso a los aprendizajes, el regreso a aprendizaje en la segunda sesión, lo que estoy aprendiendo al final de la segunda sesión, también muy importante, la práctica, que es la ejercitación, que es en la tercera sesión, ¿verdad?, donde hay los diferentes tipos de ejercicios, y la cuarta sesión de la que acabamos de ir, que es la situación de aplicación. Entonces ya vemos que la situación adidáctica se presenta en esta cuarta sesión del centro de aprendizaje. La situación de aplicación, esta situación le propone al estudiante un reto en un contexto específico, cuya solución requiere de los aprendizajes adquiridos en el centro. Muy importante durante esta situación de aplicación, donde se evalúa la comprensión de los conceptos y procedimientos y la capacidad del estudiante para transferir conocimientos a otros contextos. Entonces, muy importante esta cuarta sesión, donde vamos a trabajar las situaciones de aplicación. Recuerden que es una evaluación y una primera transferencia, ¿sí?, por decirlo de una manera. Entonces aquí está la situación de aplicación, pues el niño coloca su nombre, ¿verdad? Y aquí se plantea la situación. Dice que quién subirá al podio. La carrera ha terminado y el juez te pide ayuda, pues no sabe a quién debe subir al podio. Nos muestran una tabla en la que encontramos a los corredores y los puntos que han acumulado durante la carrera. Y se te pide ayudar al juez a encontrar los ganadores. Entonces tenemos una tabla con la nacionalidad del corredor, la primera sección del trayecto, la segunda sección del trayecto, los puntos que adquirió, y se debe hacer la suma de todos ellos. Debe ubicar al corredor ganador en la primera posición y en su posición correspondiente a los que obtuvieron segundo y tercer lugar. Entonces, pues aquí coloca quienes estuvieron en esos lugares, y en esta parte de aquí pues él escribirá el razonamiento que tuvo, lo que hizo para poder llegar a esa conclusión.
Bueno, entonces ahora hay que valorar este aprendizaje, ¿verdad? Valorar la situación de aplicación a través de una rúbrica. Entonces tenemos unos criterios de evaluación, ¿verdad? Por ejemplo, el análisis adecuado de la situación de aplicación. Son 3 criterios. Tenemos unos niveles de complejidad que nos dicen pues cómo o de qué forma el niño fue adquiriendo ese aprendizaje. Van del nivel A al nivel E. El nivel A pues es donde el estudiante pues ha obtenido un mejor desempeño, y el nivel E al final pues es donde ha tenido uno de los desempeños pues menos destacados, por decirlo de esta manera. Y en cada nivel se encuentra un descriptor de ese aprendizaje. Por ejemplo, el estudiante identifica los elementos y las acciones que le permiten responder a las exigencias de la situación. ¿Sí? Selecciona los conceptos y procesos matemáticos que le permiten responder de manera apropiada a las exigencias de la situación. Entonces, esto podríamos decir que de esta manera nosotros podemos ir evaluando el desempeño que el estudiante ha tenido durante este proceso. Pues también aquí tenemos los criterios de evaluación de una manera pues un poquitico más amplia. Tenemos el análisis adecuado de la situación de aplicación, la aplicación adecuada de los procesos adquiridos y la justificación correcta de acciones o enunciados con el apoyo de conceptos y procesos matemáticos. Pues ahí tenemos nivel A, nivel B, nivel C, nivel D y el nivel E. Como les decía, pues el nivel A es donde, por ejemplo, para la aplicación adecuada de los procesos requeridos, en el nivel A aplica de forma apropiada y sin errores los conceptos y procesos requeridos para responder a las exigencias de la tarea. ¿Sí? Ahora, si no ha sido tan satisfactorio el desempeño, por ejemplo, en el nivel C dice, aplica los conceptos y procedimientos requeridos cometiendo un error conceptual o procedimental o cometiendo varios errores menores. Entonces ya vemos que aquí, aunque el estudiante está aplicando conceptos y procesos, pues comete algunos errores que todavía ameritan refuerzo de ellos. Ok, bueno, entonces aquí tenemos una información sobre las situaciones de aplicación, ¿verdad? La situación de acción, la situación de validación. También tenemos aquí los criterios y pues unos conceptos. Fíjense que aquí dice, en el caso de que más de 2/3 de los estudiantes de la clase presenten una comprensión insuficiente para solucionar la situación de aplicación, es pertinente utilizar esta situación de aplicación como una situación de aprendizaje. En este caso es posible alternar los momentos de discusión en grupo y de trabajo en equipo individual para llevarla a cabo. Entonces, muy interesante esto. Si nosotros queremos desglosar un poquito más estas rúbricas, por ejemplo, el objetivo de aprendizaje es resolver diferentes problemas matemáticos que involucran diferentes operaciones. Entonces, aquí están unos criterios, ¿verdad?, de evaluación, y aquí están los descriptores de ese aprendizaje. Por ejemplo, para el análisis adecuado de la situación de aplicación, identifica elementos y acciones que le permiten responder a las exigencias de la situación y selecciona los conceptos y los procesos matemáticos requeridos. Entonces, con estos descriptores, pues nosotros vamos a ir decantándolos en cada nivel, ¿verdad? Por ejemplo, para el análisis adecuado de la situación, aquí están los diferentes niveles. Están los niveles y los descriptores de cada uno de esos aprendizajes. Lo mismo para el segundo criterio y lo mismo para el tercer criterio. ¿Sí? Entonces, muy interesante tener en cuenta estas rúbricas para evaluar la situación de aplicación, que es la que estamos trabajando en este momento. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video para trabajar la parte de la transferencia. Muchísimas gracias hasta este punto. Nos vemos en el próximo video.